Hola a todos. Las mareas son un fenómeno que a aquellos que viven cerca de la costa les resultará muy familiar, porque a lo largo del día se puede ver en varias ocasiones cómo el nivel del mar sube y baja de una manera muy pronunciada. Sin embargo, a la hora de pensar en qué es lo que lo motiva, no es raro que mucha gente tenga claro que la luna tiene algo que ver, pero exactamente qué es lo que provoca que haya mareas no está tan claro. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de por qué la luna provoca mareas en la Tierra, de por qué la luna no es el único factor y de que además hay mareas en otros lugares del sistema solar y que tienen un efecto que puede ser más importante y más útil de lo que podría parecer. Las mareas son el resultado de la interacción gravitacional entre la luna y la Tierra. Es verdad que nuestro planeta es mucho más masivo que la luna, pero nuestro satélite, aunque sea mucho menos masivo, también tiene un efecto perceptible, hablando desde el punto de vista de su gravedad, en la Tierra. Y eso provoca que en la dirección del satélite se forme algo que se llama protuberancia gravitacional, que no es más que el efecto de la gravedad de la Luna. Es un efecto que veremos más adelante que en otros casos, más allá de la Tierra y la Luna, es mucho más marcado. Y esto lo que provoca es que en el océano se forme una acumulación de agua en la dirección de la Luna y en el extremo opuesto, y que en los laterales esa acumulación sea mucho menor porque el agua se apila. De hecho, se puede imaginar de otra manera, y es más bien que la Tierra rota bajo esa protuberancia gravitacional y que por tanto tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas cada 6 horas, a lo largo de las 24 horas de un día, porque la Tierra se mueve bajo esa protuberancia gravitacional y tenemos una en la dirección de la Luna, otra en el extremo opuesto, y a esto le hay que sumar el Sol, porque el Sol está mucho más lejos, está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, pero es muy masivo y también tiene un efecto en la marea que experimenta nuestro planeta. De hecho, aproximadamente el Sol es el responsable del 30% del efecto de la marea que podemos percibir en la Tierra. Y hay que decir, en la superficie sólida también se producen mareas, lo que pasa es que es una elevación muy pequeña, no tiene un efecto perceptible, pero sucede, y también sucede en la Luna, es decir, la Tierra también provoca un pequeño efecto de marea en la superficie sólida de la Luna, pero de nuevo es un efecto muy pequeño, es muy imperceptible, pero que vale la pena tener en cuenta que en realidad existe porque lógicamente esa interacción gravitacional tiene efectos mucho más palpables en el agua, pero tiene efectos también en la superficie sólida. Y como el Sol también tiene que ver en esto de las mareas, lo que pasa es que a lo largo del mes hay diferentes momentos en los que se comportan de una manera que no es la habitual. Cuando la Luna y el Sol están alineados, se producen mareas vivas, que sucede cada 2 semanas y que son mareas más altas y más bajas de lo normal. Cuando el Sol está desalineado respecto a la Luna, es decir, cuando nuestro satélite está en las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, lo que sucede es que tenemos mareas muertas, que son mareas altas más bajas de lo normal y mareas bajas más altas de lo normal. ¿Por qué? Porque en este caso, al no estar alineados, el efecto de la gravedad del Sol y de la Luna en el océano se cancela parcialmente y la marea alta no es tan alta y la marea baja es un poco más alta de lo que lo sería en el resto de casos. Y en realidad no tiene mucho más misterio que ese en cuanto a que en la imagen se puede ver hay dos protuberancias gravitacionales apuntando a la Luna. La primera es simplemente por el efecto de la atracción gravitacional, la que está en la dirección del satélite. La que está en dirección opuesta es también efecto de la gravedad. En algunos lugares se dice que es por la fuerza centrífuga. No es así. Es por la gravedad también, simplemente porque la gravedad es inferior. Es una diferencia de gravedad que hace que también se produzca otra protuberancia gravitacional ahí. Así que en realidad lo único que sucede es que la Tierra se mueve debajo de esa protuberancia gravitacional, si lo queremos entender así, y 4 veces al día tenemos cambios de marea, 2 mareas altas, 2 mareas bajas. Y según donde esté la Luna respecto al Sol, esas mareas pueden ser más altas o más bajas. Pero esto es para la Tierra y la Luna, y lo comentaba antes. Hay otros lugares donde ese efecto es mucho más marcado y nos sirve para darnos cuenta de que en realidad en la Tierra tenemos un caso más bien, podríamos decir, simpático, suave, no tiene consecuencias demasiado serias. En esta imagen lo que veis es Júpiter e Io observados por la sonda Cassini cuando visitó el sistema de camino a Saturno. En Io la marea es mucho más notable. La diferencia de masa entre Júpiter e Io es tan sumamente grande que el efecto de marea en Io es monstruoso. Júpiter provoca que la superficie de Io, que es sólida, se deforme
y se eleve 100 metros. Y es, de hecho, Júpiter el responsable de que Io sea el objeto más volcánico del sistema solar. ¿Por qué? Porque ese efecto de marea y la gravedad de Júpiter lo que hace es retorcer el satélite y liberar una cantidad de energía enorme que lo que provoca es que Io experimenta una gran cantidad de actividad volcánica. Es mucho más volcánico que la Tierra. En el sistema solar hay muchos ejemplos que podemos utilizar de mareas que no tienen nada que ver con los de la Tierra y que sin embargo en este caso pueden tener un efecto positivo porque tanto Júpiter con Europa como Saturno con Encélado, con el satélite que aparece en la imagen, también tienen un efecto de marea muy importante. Y esa gran diferencia de masa entre uno y otro provoca el mismo efecto que en Io. Se contraen, se deforman, se libera un montón de energía en su interior y eso lo que provoca es que el interior de Europa y Encélado se caliente, se libera energía en forma de calor que puede provocar que en su interior alberguen océanos de agua líquida. De hecho, hay muchos motivos para creer que es así. Y no solo eso, sino que esos océanos podrían tener las condiciones necesarias para ser habitables. Es decir, el mismo fenómeno que provoca que Io sea un mundo volcánico absolutamente infernal por culpa de ese efecto de marea que Júpiter provoca en el satélite, es también responsable de que en el caso de Europa, que también orbita alrededor de Júpiter, sea posible que quizás tenga las condiciones necesarias para ser habitable. Y en el caso de Encélado alrededor de Saturno, aunque Saturno no es tan masivo como Júpiter, sigue habiendo una diferencia de masa muy grande entre Encélado y Saturno y se produce el mismo efecto. Y en este caso lo que quiere decir es que las mareas, algo tan cotidiano para nosotros como es la subida y bajada del nivel del mar, en otros lugares del sistema solar y por definición en otros lugares de la galaxia, puede ser un mecanismo que explique por qué podría haber vida en el interior de objetos que estén más allá de la zona habitable. Es decir, en nuestro caso es una curiosidad, básicamente. No tiene muchos más efectos en nuestro día a día más allá de eso. Pero en otros lugares puede que sea el mecanismo que permita que haya vida. No quiero terminar sin regresar a la Tierra para decir que las mareas además también tienen variaciones locales y podríamos decir estacionales, por decirlo de alguna manera, que hace que la marea en un lugar pueda ser mucho más alta que en otro lugar o que a lo largo del año varíe más en un sitio que en otro. Es simplemente parte de las características de la Tierra, del océano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que en el Ecuador las mareas son más bajas, son más débiles y que tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra que provoca que la parte de mayor acumulación del agua, si queréis llamarlo así, de la protuberancia gravitacional no está alineada con el Ecuador y que haya en realidad un aumento mayor lejos del Ecuador, aunque tampoco demasiado, y que por otro lado, cuando la Luna está en su perigeo, es decir, en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra y coincide con la fase de luna llena o luna nueva, la marea viva es algo más intensa. Y en algunos casos esto puede provocar que esa marea más alta de lo normal sea todavía más alta de lo normal. Depende también el efecto de esa marea, como decía, de los aspectos locales. Pero es simplemente una curiosidad que es interesante tener en cuenta. En inglés hay un término que no tiene que ver con la astronomía, es un término popular que se utiliza en algunos lugares, que es el de king tide, algo así como la marea rey, para hablar de estas mareas que en castellano son mareas vivas equinocciales y que lo que nos dicen es simplemente, como decía, que la Tierra y la Luna forman parte de un sistema complejo en el que también participa el Sol y que las mareas, pues lo que nos acuerda es también cuál es el efecto de la relación gravitacional entre el Sol, la Tierra y la Luna y que eso lo podemos ver delante de nuestros propios ojos si estamos cerca de la costa a lo largo del día. Diariamente podemos ver ese recordatorio en forma de cómo sube y baja a nivel del mar, de que aunque parezca que la Tierra es lo único que hay para nosotros en la superficie del planeta, somos parte de algo que es mucho más grande y mucho más complejo y que, como comentaba antes, puede que en algunos casos incluso sea un mecanismo que pueda permitir la aparición de la vida en otros lugares de la galaxia. Y eso es fascinante. En cualquier caso, ahora ya sabéis cómo funcionan las mareas y que no solo las experimentamos en la Tierra, y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando de Júpiter, del planeta principalmente, no tanto de su sistema de satélites y sus anillos, en las joyas del sistema solar, en la serie para mecenas de Astrobitácora, en el podcast, y que
En el programa de dentro de 2 semanas seguiré hablando de Júpiter, porque vamos a hablar de los satélites y los anillos de Júpiter también, y que también, como siempre, cada día, menos los sábados, me podéis encontrar en directo en Twitch. En la plataforma Twitch está el enlace en la descripción del vídeo, donde pasamos unas 4 o 5 horas en directo. Aproximadamente las 2-3 primeras horas las dedicamos a astronomía y a hablar de la actualidad, hablar de qué está sucediendo en otros lugares del mundo, de descubrimientos que se producen. Vemos también contenido que puede ser interesante como entrevistas o pequeñas piezas documentales y las comentamos. Y es una oportunidad magnífica para mí para poder charlar con todos vosotros y para vosotros también para conocer al resto de la comunidad. Y es un lugar muy entretenido. Además, como ya he comentado en otros vídeos, después en la parte final del stream también ponemos un simulador de carreras y bueno, es un ambiente más relajado y por tanto, si os queréis pasar por allí, seréis más que bienvenidos. Así que, poco más que añadir. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestros comentarios, por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado. Os espero en el próximo vídeo y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!